Bueno, nuevamente buenos días para todos. Mi nombre es Richard Flores, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio. El día de hoy estamos ya en nuestro tercer día de las novenas jornadas de seminarios para investigación o de investigación, y nos acompaña Julio Alonso Arévalo. Me voy a permitir leerles entonces quién es Julio Alonso Arévalo. Es el bibliotecario de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, ex miembro del Grupo de Investigación Electra, Premio Nacional de Investigación por la UNE 2014, Premio InfoWards 2019 al Mejor Profesional Social Media, creador y editor del repositorio ELIS, con más de 80 artículos científicos en revistas, como El Profesional de la Información, Library High Tech, Electronic Library, Investigación Bibliotecológica, Análisis de Documentación, etc. Tiene 12 libros publicados, entre ellos destaca Nuevas fuentes de información en el contexto de la web 2.0, Gutenberg 2.0, Social Writing, eBooks en bibliotecas universitarias, el ecosistema del libro electrónico universitario, un viaje a la cultura open, Sotero, leyendo dentro de pantallas, literacia da Informacao, ontología y acceso abierto, Mendeley y el Facebook de los investigadores. Tiene más de 3.300 citas en Google Scholar, creador y gestor del blog Universo Abierto, director del programa de radio Planeta Biblioteca, y tiene más de 200.000 seguidores en los grupos profesionales de Facebook. El día de hoy Julio nos va a acompañar con una ponencia que se ha denominado Herramientas de Inteligencia Artificial para Proyectos de Investigación. Julio, la pantalla y el micrófono son todos tuyos. Es un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío de estar otra vez, en otra ocasión con vosotros, contigo, Richard, en concreto, con quien he compartido también publicaciones y sobre todo con la Universidad Cooperativa, que también llevo trabajando durante mucho tiempo. Bueno, os comparto la pantalla, lo primero, y vamos a ver la presentación sobre un tema que, como todos sabéis, está en boca de todo el mundo. Es un tema de muy completa y muy rabiosa actualidad, el tema de la inteligencia artificial y cómo esto está afectando directamente al mundo de la producción científica, un mundo ya de por sí muy viciado, que estaba, porque cada día vemos retracciones de artículos por sus problemas de plagio, por problemas de citación excesiva y cosas de este tipo, pero que con la inteligencia artificial todo esto incluso se ha magnificado. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial lo que tiene, no sé si están viendo la pantalla, lo que tiene es la, a ver si me deja un momentín, que no Dejaste sé de si está, compartir. dejé de compartir, vale. Es que haberé dado por algún sitio, vuelvo a compartir, ¿vale? Compartir, un momento. Ahí, ¿sí la están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Es que al dar a avanzar, no sé por qué, me echa fuera. Ahora dejé de compartir, ¿verdad? Es que Sí, señor. al dar avance me desplaza directamente. Al dar avance no me deja, me echa fuera de... Tengo aquí la... Vamos a ver, detener presentación. No sé si la Sí, estáis... ¿Mm? sí, nos estás compartiendo el escritorio. Lo que pasa es que cuando le das, tienes ahí arriba el mando de Sí, de las... de Teams. Entonces cuando le das clic te saca, pero es porque tienes Esa- detrás del mando la presentación. Vale, vale, perdonad esta interrupción técnica. Normalmente utilizo más frecuentemente la herramienta Zoom y bueno, intentaremos que todo salga bien, ¿vale? Pero un momento, que me deje compartir, un momento, vuelvo ahí, así me deja, vale. Ahora sí, ¿no? Sí, señor. Ahora sí, pero cada vez que intento dar avance, me deja fuera, no sé por qué. Ah, están aquí, vale, está ahí, vale, bien. ¿Ves? Cuando doy avance, fin de presentación, me dice, Sí, te saca de una vez. me saca, ¿sí? No sé por qué. Yo estoy, me pongo aquí a compartir pantalla y cuando, ahora estoy compartiendo, ¿no? Estáis Sí, ya. viendo, Ahora sí. sí. Si quieres darle arriba, Y ¿dónde, ahora, dónde tienes tu aquí, presentación? ¿la estáis viendo la presentación ahora o no? No, estoy viendo tu conexión a Teams en línea.
Pues evidentemente no sé por qué no está esto funcionando. Porque yo compartir, ahí doy a compartir la presentación, la pongo en pantalla Listo, ahí ya la completa, tienes, ahí ya la pero tienes. sí, pero cada vez que doy a avanzar, me saca fuera. ¿Ves? Otra vez. Listo. ¿Sabes? Y si nos la presentas así en diapositivas, no en presentación, sino en modo diapositivas. Modo diapositivo. A ver, yo estoy, ya te digo, intentando compartir un momento. Tú dices así, tal cual. ¿Eh? ¿Así? Sí, sería Así, así. pasando O si gustas, directamente. me la pasas y yo te la presento. Vale, pues evidentemente te la han mandado al correo antes, pero ahora mismo, por ejemplo, si yo le doy ahí a pantalla completa, ¿la estáis viendo completa? Sí, sí, Ahora ya sí. pasó. Vale, Ahora sí vale, pasó. perfecto, ahora sí. Bueno, como estaba diciendo, es un tema de completa actualidad, tema de inteligencia artificial cooperativa, porque son sistemas que son capaces de crear contenidos, teóricamente y entre comillas, como pongo ahí originales, a partir de los datos con los que se ha entrenado esa herramienta. Normalmente estas herramientas se entrenan con miles de textos de todo tipo, desde libros, artículos, prensa, blogs, todo tipo, redes sociales, todo tipo de contenidos. Se entrenan y luego son capaces de hacer una pregunta con texto directamente en lenguaje natural y contestarnos, incluso de elaborar textos completos. Estos modelos así generan lo que son y imitan el estilo y la escritura y el lenguaje humano, como si escribiera una persona humana, porque a base de reconocer todos esos patrones son capaces de escribir muy bien, de dar ese barniz de escritura perfecta. El primer modelo de este tipo que sucedió y que ha sido disruptivo completamente ha sido ChatGPT, que es de una empresa americana que se llama OpenAI, que apareció en el año 2022, en noviembre concretamente. Y esta herramienta es capaz de generar borradores de artículos, de reducir tiempo de escritura y de mejorar, por ejemplo, la coherencia del texto. Le podemos decir a ChatGPT cuando subimos un texto que hemos escrito nosotros que nos corrija ese texto, por ejemplo, y nos hace una corrección casi perfecta porque ha aprendido de muchos otros textos y es capaz de escribir perfectamente bien. Ha sido, como os he dicho, una tecnología o la tecnología más rápidamente adoptada en toda la historia de la humanidad. Para conseguir 1 millón, por ejemplo, de usuarios activos, le costó a la tecnología que también fue más rápida, que fue Instagram, 2 meses y medio, cuando a ChatGPT conseguir 1 millón de usuarios activos solamente le costó 5 días. Y ahí tenéis otros ejemplos, por ejemplo, esa cifra a Facebook le costó 13 meses. Por ejemplo, Spotify le costó 5 meses. Sin embargo, ChatGPT logró el 1 millón de usuarios en tan solo 5 días. ¿Cómo funciona? Pues bueno, no funciona como el pensamiento humano, ¿no? Sino que calcula qué palabra es la probable que viene a continuación, dado un conjunto de palabras o una frase, y de esta manera son capaces de generar frases, párrafos, incluso páginas enteras que corresponden a una consulta que ha hecho el usuario en lenguaje natural. Nosotros le podemos preguntar cualquier cosa y la herramienta nos responde. Y es un sistema conversacional. O sea, nosotros luego le podemos ir matizando lo que nosotros queremos concretamente. Si la pregunta que hemos hecho inicialmente es muy vaga, podemos luego ir concretando y el sistema nos va contestando. ¿Para qué son buenos? Para eso son muy ideales las herramientas de inteligencia artificial, como un asistente, igual que conocéis los asistentes de voz, que también son inteligencia artificial, también nos puede servir de fuente de inspiración. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un texto o quiero hacer una investigación sobre un tema determinado, por ejemplo, yo podría decir, ¿cómo funcionan las herramientas de detección de plagio con inteligencia artificial? Y nos daría las principales tendencias. O sea, nos haría un pequeño resumen con cuáles son las tendencias que hay en ese campo. Digo ese, como digo otro, en el ámbito de la química, en el ámbito de la física, en la ingeniería, en la lingüística. Y otra cosa para que se está utilizando mucho es como corrector lingüístico. Nosotros metemos un texto y ese texto nos lo corrige perfectamente. O sea, todas las acciones que se basen en la lógica, la inteligencia artificial generativa las hace muy bien. Por ejemplo, una cosa que hace perfectamente bien es escribir
escribir código fuente. Si yo quiero escribir código para hacer una determinada tarea, por ejemplo, escribir fórmulas matemáticas, lo hace muy bien. ¿Y qué más nos sirve? Pues también para análisis de datos, para supervisar un trabajo que hemos realizado, para evitar también tareas repetitivas. O sea, que tiene muchas funciones que son muy importantes y muy válidas para el área de cualquier investigación. Nos puede ayudar, igual que nos ayudaría cualquier otra herramienta, como es el caso, por ejemplo, de una hoja de Excel o cualquier sistema, por ejemplo, un gestor de referencias bibliográficas que nos hace las referencias. Incluso aquí también le podíamos utilizar como un gestor. Si yo voy a ChatGPT y le digo que me haga una referencia de un enlace que yo le doy y que me la haga en formato, por ejemplo, APA o en formato Chicago o en formato ISO, me lo hace perfectamente bien. Para esas tareas son ideales. Pero también tiene, como hemos dicho, estos usos legítimos de revisar, corregir un manuscrito, visualizar tendencias, inspirar nuevas ideas, enfoques creativos, pero también, ¿qué ocurre? Sin embargo, hay un cruce entre esta innovación tecnológica y la investigación, en el que también, pues a veces es susceptible de que algunas personas quieran utilizar esta herramienta pues para suplantar un trabajo humano y así ahorrarse tiempo, ahorrarse también la capacidad y demás. Y ahí está en juego lo que sería la integridad académica, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la educación. El pasado año una encuesta que se hizo en una de las universidades más importantes del mundo, que es la de Stanford, el 17% de los alumnos confesaron que habían utilizado una inteligencia artificial generativa para hacer sus trabajos de clase. Por ejemplo, este es un ejemplo y eso fue voluntariamente lo que dijeron en una encuesta que se hizo casi a 5.000 alumnos. Por lo tanto, la inteligencia artificial generativa, que permite, como dice, generar textos, o sea, hacer textos, pues plantea desafíos, pero también oportunidades singulares para preservar la ética y la honestidad de los textos, tanto en el contexto de la educación como en el contexto de la investigación. Y esto pues suscita a veces preguntas sobre la autenticidad de los textos que aparecen. La mayoría de los profesores, por ejemplo, lo que nos está diciendo ahora mismo que se han vuelto ahora más desconfiados en cuanto a la autenticidad de los textos que a veces les presentan los alumnos cuando van a clase. Y esto está sucediendo también en el ámbito de la investigación. No sé si seguís una página que es Retraction Watch. Pues Retraction Watch cada día está sacando plagios que se han hecho con inteligencia artificial para hacer pasar como si fuese una obra que ha sido escrita por una persona. Algunos autores, como este que tenemos aquí, que es Johnston, que es periodista de la salud, que es el director ejecutivo de la Asociación de Investigación Sanitaria, fijaos lo que dice, que un chatbot, que es ChatGPT o cualquier otro, carece de capacidad de ser considerado autor de cualquier contenido, ya que se limita solo a organizar la información existente, otorgando solo una apariencia veracidad a unos datos aleatorios. Y también dice que no puede generar un texto confiable. ¿Por qué? Porque entre los datos con los que se entrena hay información que es confiable y no confiable, porque se entrena, por ejemplo, con todos los datos de la web y como vosotros sabéis, en la web todo lo que hay no es consistente, no es fiable. Por lo tanto, hay información falsa, hay teorías conspiranoicas, negacionismos, discursos del odio y también textos escritos para engañar o para llevar a una ideología concreta y determinada. Y aún más categórico, como vemos aquí, es Noam Chomsky, que es un lingüista mundialmente conocido, que dice esto: llamamos inteligencia artificial por lo que es y lo que hace, un software de plagio, así lo dice directamente, porque no cree nada, sino que copia obras existentes de artistas existentes, alterando lo suficiente para escapar de las leyes de derecho de autor. Y después afirma: es el robo de propiedad intelectual más grande jamás registrado desde que los colonos europeos llegaron a las tierras nativas americanas. Fijaos lo que dice. Bueno, yo estoy de acuerdo en cierta cosa. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial generativa lo que no hace es nada original, sino que recoge los textos, les da un pequeño barniz y parece un texto escrito por un humano, pero no ha dicho nada nuevo.
ha dicho lo que tienen los datos con los que se ha entrenado directamente, pero sí es verdad que tiene usos positivos, o sea, pueden producir contenido incorrecto también, pero muy bien escrito, inexacto, pero muy bien escrito, con lo cual da la apariencia de que ese contenido es teóricamente viable, aunque también se alimenta, como hemos dicho, de informaciones falsas, de datos erróneos o de datos que también ideológicamente tienen una pretensión concreta y determinada. Y sobre todo el tema con el que se está planteando es el de la atribución incorrecta de la autoría. O sea, documentos que han sido elaborados con una inteligencia artificial y han sido presentados, por ejemplo, a revistas científicas como si fueran documentos que han sido escritos por una persona humana. Y a veces ocurre lo contrario. A veces también falta de detección de verdaderos positivos o que un texto escrito por un humano, a veces las herramientas de detección nos dicen incluso que ha sido escrito por una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que tener cuidado. Incluso si cogemos la herramienta para hacer la corrección del texto, puede que esa métrica la reconozca el detector y te diga que ha sido escrito por una inteligencia artificial cuando ha sido escrita por un humano. Por lo tanto, se da esta circunstancia concreta. Algunos casos así muy paradigmáticos de lo que ha sucedido en el ámbito de la investigación es este caso, que es de una revista indexada por una de las grandes compañías, de las 5 grandes compañías de investigación científica, como es Springer Nature, donde un artículo tenía una frase que era regenerate response, o sea, regenerar respuesta. Este comando de regenerar respuesta que aparecía en ese texto había pasado a un comité científico. Sabéis que el comité científico es el encargado de revisar ese texto para considerar si ese texto es original, si ese texto es interesante. Pues esta revista se indexó en Scopus, se indexó en Clarivate, en Web of Knowledge, como una revista que había sido escrita por una persona humana y estaba ratificada por investigadores expertos, pero nadie se dio cuenta hasta que apareció ya en prensa, en Retraction Web, concretamente el comando este que aparecía de regenerar respuesta. Regenerar respuesta es un comando de ChatGPT que nos permite que cuando nosotros preguntamos a ChatGPT algo, nos dé una contestación y la contestación, si no nos gusta, podemos regenerar el texto y nos escribe otro texto diferente. Porque como sabéis, cuando hacemos un prompt, que es una consulta en lenguaje natural, a un sistema de inteligencia artificial, lo que hace ese sistema de inteligencia artificial es darnos una respuesta y esa respuesta va a variar en función de varias cuestiones, de lo que planteamos, de cómo planteamos, con qué palabras las planteamos y va a aparecer un texto diferente de otro. Incluso si dos personas a la vez están pidiendo la misma contestación, nos sale contestaciones parecidas con los contenidos, pero distintas. Y esto es una frase que es, cuando no me gusta el texto que me ha elaborado, yo puedo regenerar otro texto para que me haga otro texto. Y apareció esta palabra, lo cual es significativo de que estos autores habían utilizado esta herramienta ChatGPT para hacer este artículo y por lo tanto se tuvo que retractar el artículo. Retractar quiere decir retirarlo. Una vez que se ha aprobado por un comité científico, cuando se detecta, porque la revisión tiene que ser también un continuo, que ese texto ha sido escrito o contiene plagio o contiene cualquier otra anomalía que es contraria a la ética de la investigación, se retira y se marca como retirado de esa revista. No tiene validez. Si nosotros vamos, y este es un experimento que podéis hacer fácilmente, vamos a Google Scholar, por ejemplo, y le ponemos esta frase en inglés, a partir de mi última actualización de conocimientos, vemos que nos genera 229 resultados. O sea, 229 artículos que también han utilizado ChatGPT para su actualización, para su escritura. Esta frase la utiliza normalmente ChatGPT cuando nosotros le preguntamos por acontecimientos de la actualidad. ChatGPT tiene una particularidad, que no está conectado directamente a Internet, sino que está conectado hasta el día que se han actualizado los datos. Y esos datos ahora mismo se actualizaron en el mes de febrero de 2024.
Normalmente cuando yo le pido, por ejemplo, tendencias actuales en la economía mundial, me diría, en la economía mundial, hasta mi última actualización de conocimientos en septiembre de 2024, ta, ta, ta. Entonces, esa frase es claramente que esos autores han utilizado, como veis aquí en la búsqueda que he hecho yo mismo, que son 229 artículos, han utilizado esa frase, te quiero decir, y la han dejado. La han dejado ahí como olvidada, o porque no sabían inglés, o por lo que fuera, X, la han dejado y forma parte del texto, con lo cual, claro, es un síntoma muy claro de que ese contenido que hicieron está obtenido de datos que proporcionan los usuarios de ChatGPT, porque es una contestación típica de ChatGPT. También cuando nosotros hemos utilizado muy a menudo la herramienta, nos damos cuenta de una cosa, que la herramienta te hace unas contestaciones a veces muy parecidas, con una estructura muy parecida, y también utiliza determinadas palabras muy frecuentemente. Es el caso de esas palabras que estáis viendo ahí: meticulosi, intricate, commendable, meticulous. Te quiero decir, esas palabras las utiliza ChatGPT muy, muy, muy frecuentemente. Entonces, lo que hicieron estos autores, dirigidos por Andrew Gray, es que recogieron más de 1 millón de artículos que se habían publicado en 2023, hicieron un estudio, un análisis de los textos. Y en esos análisis de los textos recogieron que 60.000 artículos de los que se habían publicado en todo el mundo en el año 2023 contenían muchos de ellos las frases que habitualmente contesta ChatGPT. Con lo cual también es un síntoma de que esos autores utilizaron esta herramienta para generar un contenido y no lo hicieron ellos mismos. Por lo tanto, eso también pondría de manifiesto o daría una pista de que ese contenido se ha hecho con una inteligencia artificial generativa. Además, otro problema que hay es que estas herramientas, cuando nosotros preguntamos, como dije antes, tienen propensión a generar información errónea o fantasiosa. Hay una cosa que se llama alucinaciones. O sea, la herramienta quiere contestar de forma tan original cuando contesta uno o cuando contesta otro, que cuando se la fuerza a esa herramienta tiende siempre a dar contestación, y a veces da contestaciones que se inventa. Si yo le pido una bibliografía, por ejemplo, a ChatGPT sobre un tema, las primeras referencias que me aparecen suelen ser bastante precisas y bastante buenas, pero llega un momento que incluso nos coge en esa biografía documentos que nadie escribió nunca, pero que podían haber escrito esos autores, por esa propensión a ir un poquito más allá. Y luego también está el tema de que bajo una escritura científica muy bien expuesta, muy lógica, puede haber también información errónea, porque, como hemos dicho, en la web hay todo tipo de información y muchas veces estas herramientas se han entrenado también con información falsa o tendenciosa. Es el caso, por ejemplo, de esta imagen de un artículo que también fue publicado y posteriormente retractado, y en esta imagen aparecía, como veis ahí, una rata con unos testículos gigantes. Pues esa imagen que veis ahí y que se había visto y que se ha comprobado que se hizo con una inteligencia artificial generativa, y fue retractado también el artículo. Y esto pone de manifiesto que solo es la punta del iceberg de un sistema ya muy viciado por esa presión por publicar. Como casi todos ya sabéis, como futuros investigadores que sois o como bibliotecarios, ahora mismo el publicar o perecer, esa frase conocidísima que dice que para progresar en el ámbito de la investigación tenemos que demostrar el impacto de nuestras publicaciones y continuar publicando para conseguir subvenciones y para conseguir cosas de este tipo, ¿no? Así que mucha gente pues recurre a ciertas trampas para poder publicar y para poder tener mayor impacto. La inteligencia artificial simplemente lo que ha hecho es poner de relieve y amplificar muchos de estos problemas ya existentes en el ámbito académico, que tienen que ver pues con el plagio, con la falta de calidad y sobre todo con la falta de integridad científica. ¿Qué estrategias proponemos para mantener esta integridad académica?
Por una parte, estrategias políticas. Por otra parte, estrategias de formación y concienciación y, finalmente, también estrategias tecnológicas. En cuanto a las políticas, pues los editoriales y sobre todo las academias también y las universidades tienen que definir las políticas y tienen que definir directrices de cómo utilizar esta herramienta, que hemos dicho que se puede utilizar de forma legal, como utilizaríamos un procesador de textos, como utilizaríamos una hoja Excel, como utilizaríamos una calculadora. Se pueden utilizar para prácticas éticas, pero también hay que concienciar a la gente y ahí tenemos un gran papel los profesionales de la información como bibliotecarios en la alfabetización de nuestros investigadores para que se conciencien de qué usos son posibles y qué usos no son posibles, para que sean transparentes sobre el papel que tiene la inteligencia artificial en su trabajo y luego por final o finalmente también otra serie de estrategias tecnológicas. Ahora ya, como sabéis, Turnitin tiene una posibilidad de detectar también texto que se ha generado con una inteligencia artificial, que son los detectores de que se haya creado con inteligencia artificial un texto o no, que se puede ver. Y ahora vamos a ir a ver cada una de ellas. Lo primero, como hemos dicho, es que hay que establecer políticas y directrices sobre los usos que son correctos y los usos que no son admitibles o no admitidos. Si le pregunto yo a ChatGPT, ¿qué me diría? Le digo yo a ChatGPT, ahí lo tenéis, le pregunto, ¿puede aparecer ChatGPT como autor o coautor de artículos científicos? Y me dice tajantemente que no. No puede aparecer como autor o coautor de artículos científicos porque como un modelo de inteligencia artificial no tiene capacidad para hacer investigaciones originales, para analizar datos o para contribuir de manera sustancial al contenido de un artículo científico. Los artículos, dice, requieren de la participación de investigadores humanos. O sea, la propia ChatGPT nos dice esto que veis aquí, que nunca puede ser la inteligencia artificial un autor. Una de las primeras grandes editoriales que nos dio unas pautas sobre el tema de inteligencia artificial e investigación fue Cambridge University Press. Cambridge también es muy claro y sirvió de pauta para casi todas las legislaciones que hay posteriormente sobre el uso de la inteligencia artificial. Dice que la utilización de la inteligencia artificial debe declararse y explicitarse claramente. Si yo he utilizado la inteligencia artificial para hacer el sumario, por ejemplo, un artículo o para ver las tendencias, tengo que decirlo en la parte de metodología, que he utilizado ChatGPT para ver las tendencias fundamentales en ese campo del conocimiento. Eso es un uso legítimo. Y luego también dice que la inteligencia artificial no cumple con los requisitos sobre autoría, porque una inteligencia artificial no puede rendir cuentas ante un conflicto de intereses. Eso es lo fundamental. Si a un autor le acusan de plagio, la inteligencia artificial no puede concurrir, por ejemplo, ante un tribunal, porque no es una persona humana. También nos dice que no puede figurar como autor en ningún trabajo académico, aunque a veces vemos normas APA, como citar artículos sobre inteligencia artificial generativa, y vemos algunos artículos que ya aparecen que nos aparecen con ChatGPT, incluso en libros, vemos en Google Book, en la parte de los libros, en Amazon y en otros sitios que están hechos con inteligencia artificial generativa, pues nunca puede ser autor, porque no son autores de nada, simplemente lo que hace es recoger contenido de otros autores y le da un barniz de verosimilitud, pero realmente no lo ha hecho una persona. Dice que cualquier autor tampoco debe infringir la política de plagio. Y por otra parte dice que los académicos deben ser, o los trabajos académicos deben ser propios de un autor. Y que los autores, al final, son los responsables de la exactitud, la integridad y la originalidad del trabajo. Y esas son las pautas que casi todos tienen. Así, por ejemplo, el Comité Internacional sobre Ética de Investigación, que es SCOPE, como veis ahí, dice que las herramientas de inteligencia artificial no pueden cumplir con los requisitos de autoría porque no pueden asumir responsabilidad del trabajo presentado. Lo que os he comentado antes, no pueden concurrir ante un tribunal ante un conflicto de intereses.
WAME, que es la Organización Mundial de Editores Médicos, viene a decir lo mismo, que solo los humanos pueden ser autores y que además los editores necesitan también herramientas digitales para abordar los efectos de los chatbots en la publicación. Aquí se está refiriendo a los detectores de plagio por inteligencia artificial que veremos más adelante. Otra de las grandes editoriales científicas, como es Springer Nature, nos dice que los sistemas de IA no cumplen con los requisitos para figurar como autores de estudios. Y este es un estudio de las 100 principales editoriales que aparecen en Web of Knowledge y nos dice que el 95,7% de los que tienen, que son el 17%, políticas sobre inteligencia artificial generativa, prohíben la inclusión de la inteligencia artificial generativa como autor. Está bien claro, por todos estos ejemplos que os estoy poniendo, que la inteligencia artificial generativa no puede ser autor porque no crea nada y porque no puede concurrir a un conflicto de intereses. Estas son algunas de las pautas o recomendaciones que también los editores de revistas científicas vienen un poquito a decir lo mismo, con lo cual no redundo. En el caso de mi país, de España, se creó una comisión de ética de investigación que lo que nos dice son 3 o 4 pautas que los investigadores deben proporcionar orientación sobre las decisiones y acciones de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, que tienen que ser transparentes. Es necesario identificar las fuentes de los datos utilizados en el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, a ChatGPT, nos hace una contestación, y una contestación a veces muy buena, muy bien elaborada y mejor aún escrita. Escribe mejor o corrige mejor que cualquier humano. Pero ¿qué pasa? No nos dice de dónde ha tomado la información, de dónde provienen esos datos. Como sabéis, cuando se produce el plagio es cuando tú puedes utilizar las ideas de otro, pero lo que no puedes hacer es utilizar las ideas de otro sin darle el reconocimiento a ese investigador que ha hecho ese avance. Por lo tanto, es fundamental para no caer en el plagio simplemente citar, como sabéis, con los gestores de referencia, en los sistemas que nosotros conocemos, como puede ser APA, como puede ser Chicago, como puede ser ISO o cualquiera otro. Pero la citación es lo que nos salvaría de cometer un plagio. Sin embargo, ChatGPT nunca cita, no sabemos de dónde toma esa información. Y luego, por otra parte, los investigadores deben contribuir, dice, también al debate público sobre los riesgos y oportunidades que tiene la inteligencia artificial. Este es otro de las recomendaciones para la investigación, y fijaos, el título es muy clarificador, dice recomendaciones vivas, o guidelines vivas, para la responsabilidad de la inteligencia artificial generativa en la investigación. Y lo que nos dice, que nos advierte de los riesgos asociados con el uso de la tecnología, aunque reconoce también que la herramienta se puede utilizar para acelerar el descubrimiento científico, para mejorar la eficiencia de los procesos, pero que esas limitaciones tienen que ver con limitaciones técnicas de la herramienta, el tema que os comentaba antes de las alucinaciones, porque la herramienta a veces quiere ir más allá y entonces nos crea información que no existe. Y por otra parte, los usos indebidos. Autores que por no trabajar y querer ahorrarse y publicar rápidamente han recogido y han socavado estas prácticas de investigación sólidas y presentan un texto que lo ha generado una inteligencia artificial generativa. Una cosa muy, muy importante, yo creo, es fundamental de todas las medidas, yo creo que es la base, que es la alfabetización y concienciación de nuestros estudiantes y de nuestros investigadores. Y ahí la labor de la biblioteca es fundamental. ¿Es ético utilizar la inteligencia artificial para elaborar un artículo? Pues es importante, en principio, que lo que hemos dicho y lo que han dicho las reglamentaciones que hemos visto hasta ahora, que los investigadores seamos transparentes sobre qué papel tiene la IA en nuestra investigación, que se debe indicar claramente en el artículo, sobre todo en la metodología. En la metodología puedo decir, he utilizado ChatGPT para corregir el artículo, o he utilizado ChatGPT para ver las principales tendencias en este campo de conocimiento. Y luego ser conscientes también de la capacidad que tienen estas herramientas, sobre todo también por parte de los editores y los revisores científicos.
La importancia fundamental es promover esta concienciación, esta alfabetización entre investigadores sobre el uso de esta herramienta, qué limitaciones tiene, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y sobre todo ser transparente. Y este es uno de los grandes papeles que van a seguir teniendo las bibliotecas. Como hemos dicho tantas veces, en un mundo ahora mismo donde la inteligencia artificial y los algoritmos nos están dirigiendo hacia un solo contenido, es cada vez más importante que los bibliotecarios y las bibliotecas estén cerca de sus investigadores como socios colaborativos para que la gente conozca, sepa las limitaciones, conozca qué usos pueden hacer, qué usos son legales y qué usos no son legales. Y ahora tenemos un gran papel a representar en este sentido. Y luego, por fin, las medidas tecnológicas. Medidas tecnológicas son lo que llamamos detectores de contenidos generados por inteligencia artificial. Tenéis ahí unos cuantos. Turnitin, por ejemplo, en abril del año pasado, cuando inició el poder detectar los positivos que podrían haber con una herramienta de inteligencia artificial, porque antes trabajaba de otra manera y no los detectaba. Y estos son sistemas informáticos que están diseñados para que cuando subimos un texto nos diga qué parte de ese texto está hecho por inteligencia artificial y qué parte está hecho con humano o qué parte también puede estar hecha a mitad de inteligencia artificial o por humano, que también puede suceder eso. ¿Cómo funcionan? Pues hacen un análisis aritmético. O sea, hacen un análisis de las métricas, de la frecuencia de ese algoritmo en función de cómo va colocando, como hemos dicho al principio, cada una de esas palabras en función de datos estadísticos, de datos lógicos. Por otra parte, también funciona a través de aprendizaje profundo, que es la misma metodología que utiliza la inteligencia artificial, pero dada la vuelta, para crear un determinado contenido. Y finalmente, eso que se llama dispersión lingüística natural. O sea, que estas herramientas son capaces también de hacer un escrutinio del sentimiento y saber si eso ha sido escrito por un humano o por una máquina. Pues esas serían las técnicas que utilizarían los detectores. Aquí tenemos un ejemplo con GPT-0. Yo cojo un texto, lo subo a GPT-0, lo pego ahí y directamente le doy que me lo escanee. Donde aparece esa huella, le doy que me lo escanee. Y nos dice que este texto ha sido completamente escrito por un humano. ¿Veis? Pues así funciona. Si hago lo mismo, pero con un texto que yo he subido y que he generado con una inteligencia artificial, lo pego ahí, nos dice que este texto en un 98% está escrito por una inteligencia artificial, como veis ahí. Con GPT-0 también puedo meter un texto cuya mitad de ese texto está ahora mismo, por ejemplo, escrito con inteligencia artificial y la otra mitad de ese texto escrito por un humano y nos detectaría la parte, que sería un 37%, nos dice, escrito por una inteligencia artificial, y el resto, un 30 y 40%, nos dice que está escrito por un humano. Y luego una parte, que es un 17%, que está mezclado. Pero estas herramientas son fiables, son eficientes. Pues hay que decir que no. No son eficientes. Como veis ahí, este es un análisis que se hizo sobre las herramientas de inteligencia artificial y vemos que dista mucho de ser eficientes. La herramienta más eficiente de todos los detectores actuales, según nos dice aquí, es Turnitin, que no funciona ni al 80%. O sea que hay ahí un margen de un 30 a un 40% de ese texto que se han hecho pruebas, se hicieron pruebas con diferentes textos escritos por máquinas, por humanos, mezclados, y vemos como en muchos de los casos no los detectaban y en otros daban falsos positivos, que ese es el problema, que ahora ninguna herramienta es capaz de decir a ciencia cierta si eso ha sido escrito por un humano o escrito por una máquina. Ha habido casos ya paradigmáticos, ¿no? A menudo se ha identificado erróneamente como contenido genuinamente generado por humanos, como puede ser la Constitución de Estados Unidos o el libro del Génesis de la Biblia, como escritos por IA, cuando todos sabemos que ese texto evidentemente nunca fue escrito por inteligencia artificial generativa. Y otro caso también paradigmático fue el de New Age Classification. ¿Qué es New Age Classification? Pues es la herramienta
que generó la propia empresa que hace ChatGPT, que es OpenAI, para detectar los contenidos. ¿Y qué sucedía con esta herramienta, con contenidos creados por su propia herramienta? Pues no detectaba el clasificador coneaje correctamente, como el 26% de los textos escritos por IA, incorrectamente o falsos positivos los textos escritos por humanos como generados por IA. Había, como veis, hay una confusión muy importante y lo que decidió la empresa, después de varios meses de estar funcionando esta herramienta, en retirarla del mercado por falta de precisión. Y lleva ahora mismo desde julio del año pasado hasta septiembre, que estamos ahora, sin funcionar. Nosotros podemos poner en la web New AI Classifier y nos aparecería que están reformando la herramienta, pero que todavía no les funciona. Y otro problema importante es que yo puedo hacer otra cosa, que puedo engañar fácilmente a las herramientas de detección. Puedo decir que me genere un texto, me genera ese texto y luego coger ese texto y llevarle, por ejemplo, a un traductor. Entonces ya me cambia el orden de las palabras y el algoritmo es incapaz de detectar que ese texto ha sido escrito por una inteligencia artificial. Como veis, estamos ante un problema importante de integridad científica ahora mismo. ¿Y qué sucede con otro tema concomitante con esto que estamos hablando, como es el de los derechos de autor? En una cosa que se ha hecho con inteligencia artificial, ¿quién es el propietario de esos derechos? Pues vamos a ver, no solo afecta, además, a los escritos que los que vimos hasta ahora, sino también fotografías, pinturas, obras de arte, vídeos. Y diríamos, ¿quién es el propietario? Pues ahora mismo estamos en una fase de evolución. Normalmente, la mayoría de legislaciones hablan de que la autoría solo puede ser humana. La legislación de propiedad intelectual sería el humano, sería el que diseñó el algoritmo, el autor de ese contenido, el propietario de ese contenido, o el conjunto de los datos de entrenamiento, o la misma inteligencia artificial. ¿Quién sería el propietario? Ahora esto está, como hemos dicho, en evolución, en determinación. La directiva del Parlamento y del Consejo Europeo del 17 de diciembre nos dice generalmente que los derechos de autor no deben aplicarse a obras generadas por inteligencia artificial sin participación humana. Y esto se basa en una jurisprudencia que apareció en el que unos señores entrenaron a un mono, como veis ahí, para que disparase fotos con una cámara fotográfica y dar al mono la autoría o la propiedad intelectual de esa obra. Y los tribunales rechazaron eso porque dijeron lo que decimos siempre, que la autoría es humana y que por lo tanto no tiene autoría cuando se tira de forma no consciente las fotografías en ese caso. Sin embargo, ahora todas las leyes de derechos de autor generalmente, como hemos dicho, aparte de esa jurisprudencia de Estados Unidos, se centran en que la autoría es humana. Lo que sí que nos ponemos o nos podemos plantear, o tienen que plantear los juristas, es que si deben estar sujetas las obras de inteligencia artificial a los mismos derechos de autor que las obras humanas, o si deberían tratarse de otra manera diferente debido a esa naturaleza algorítmica. Pero incluso vamos más allá. ¿Qué pasa con programas como ChatGPT, que como ya hemos hablado a lo largo de esta exposición, no reconocen quién tiene los derechos de autor de esa obra con la que se han entrenado? ChatGPT le pido una pregunta, me hace una respuesta, pero no me da referencia de dónde procesa información. Y eso claramente es una infracción de derechos de autor, que se basa en obras existentes que no da el reconocimiento. Y eso es lo que es concretamente el plagio. Y así ha pasado, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, New York Times presentó una demanda contra OpenAI, contra Microsoft Copilot, por supuesta infracción de derechos de autor. Y a lo que OpenAI dijo que no se volvía a entrenar con los datos de New York Times. Sin embargo, tiene una política errática también OpenAI en esto, con otras entidades, como es el caso de Axel Springer, o Business Insider o Financial Times, ha tenido un acuerdo económico para entrenarse con sus datos. Porque para que entrenarse de una forma legal, digámoslo, ¿no? Entonces, esta ha sido la legislación hasta ahora sobre el tema. Ahora mismo,
cómo se está respondiendo, cómo están respondiendo los gobiernos a esta cuestión. ¿Por qué? Porque las ha pillado un poco de improviso, ¿no? Es algo tan nuevo, tan reciente, que ha tenido un impacto tan amplio que en el pasado año hubo, o se aprobaron 37 leyes mundiales sobre inteligencia artificial generativa. Como veis, en muy pocos años se han generado nuevas leyes para abarcar los efectos perniciosos o perjudiciales que puede tener estas herramientas para todo, para la privacidad, no solo para el tema científico, para la educación, etcétera. Un acta que ha sido histórico es este acta de inteligencia artificial de la Unión Europea, que se publicó en junio de 2023 y este año, en esa misma fecha, en 2024, se ha aprobado. Esta acta europea de inteligencia artificial nos habla de requisitos de transparencia, nos habla de la evaluación de los riesgos, la supervisión y la gobernanza de la inteligencia artificial y también establece sanciones a aquellas entidades que incumplan todo esto. Por ejemplo, el no reconocimiento de las fuentes de donde toman información. Esta ley europea tiene 3 categorías de riesgo: riesgo inaceptable, riesgo alto y bajo riesgo. Prohíben el riesgo inaceptable, o sea, todo riesgo que sea inaceptable, por ejemplo, identificación de personas, impone requisitos legales a las cuestiones relacionadas con alto riesgo y deja sin regulación a las medidas de bajo riesgo. Esa es como funcionaría. Y esta ley, como os he dicho, ha sido histórica. En Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Si os dais cuenta, todas estas empresas que, como OpenAI, como Microsoft, como que tiene otra herramienta que se llama Copilot, como Facebook, que tiene una herramienta que se llama Llama, todas son estadounidenses. Entonces, lo que ha hecho la legislación estadounidense o la Declaración de Derechos de la IA de Estados Unidos es que no es vinculante. O sea, dan recomendaciones, pero no establecen normativas, no establecen sanciones, aunque sí tienen unos aspectos, como son los que veis ahí, reducir los daños causados por la IA, centrarse en sistemas seguros y eficientes, protección contra la discriminación algorítmica y la privacidad de la transparencia, pero realmente no son vinculantes. ¿Por qué? Porque afectan a la economía de Estados Unidos. En el caso del Reino Unido, solo se han regulado los temas relacionados con el impacto social sobre el empleo. O sea, la ley europea, de momento, es la ley que va a obligar a cualquier inteligencia artificial a reconocer la fuente de donde ha tomado la información y establece riesgos, establece sanciones. Por ahora es la ley más avanzada en inteligencia artificial. Y en conclusión de todo esto que yo os he expuesto, la inteligencia artificial, como sabéis, ha llegado para quedarse, como pasa con tantas otras nuevas tecnologías. Lo que sí que requiere es un enfoque cuidadoso y reflexivo de qué usos son permitidos y qué usos no. Se trata de una herramienta valiosa para la investigación, para la educación. Sí es cierto que esta herramienta no puede reemplazar la comprensión y el pensamiento humano. Si no la seguimos alimentando con información nueva, esta herramienta no podría seguir evolucionando. Por lo tanto, el pensamiento humano tiene que estar prevaleciendo sobre la forma en la que trabaja una inteligencia artificial, que lo que hace es utilizar los datos que ya han creado los humanos para dar un barniz y crear un teóricamente nuevo contenido. Y que luego, de cara al tema de investigación, hay que combinar medidas educativas, que creo que son las fundamentales, las principales, la alfabetización y concienciación de los investigadores y de los estudiantes para que sepan qué tienen que hacer y cómo pueden hacer, la transparencia en su utilización y, por otra parte, medidas técnicas, que son los sistemas para detectar esos contenidos. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Si lo consideráis oportuno, pues pasamos a una ronda de preguntas. Doy la palabra a Richard. Julio, de verdad, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. Fernando Malaver dice, ¿cuál es su opinión acerca del uso de la IA para la generación de citas y referencias, es decir, como gestor de referencias? ¿La realización de los listados de referencias a través de IA tendría implicaciones para que los trabajos de investigación fuesen cuestionados? No,
Evidentemente es un tema que no. Yo, para el tema de citas, utilizaría un gestor de referencias. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que nos hace una inteligencia artificial simplemente nos genera esa cita. Igual que sucede con un gestor de referencia, depende de los metadatos que se hayan utilizado en ese documento. ¿Por qué? Porque si o sea, si una inteligencia artificial, un gestor de referencias, no tienen suficientes datos porque el editor de ese contenido, de esa página, no ha metido correctamente los metadatos o no los ha completado, evidentemente la eficiencia se la tiene un gestor de referencias y esa eficiencia la tiene también a su vez la inteligencia artificial, funciona en función de los datos que se le han expuesto directamente. Yo recomendaría utilizar un gestor de referencias. ¿Por qué? Porque el gestor de referencias te hace todo el sistema de citación y el gestor de referencias no solo nos vale para elaborar la cita en el formato que nosotros queramos, que también nos lo hace igualmente bien una inteligencia artificial, sino que nos sirve también para documentarnos, que eso es muy importante. Cuando yo busco sobre un tema o quiero investigar sobre un tema, lo primero que yo hago es me voy a mi gestor de referencias, veo lo que hay sobre ese contenido y sobre eso ya trabajo, voy estructurando mi artículo. O sea, el gestor de referencias está a lo largo del contenido. Yo utilizo la inteligencia artificial para citar, por ejemplo, para mi blog porque es más rápido. En mi blog yo cojo directamente cuando quiero hacer un resumen, un abstract sobre un contenido, sobre una noticia y demás, le digo, ChatGPT, me entro a ChatGPT y digo, hazme una referencia de este contenido, le proporciono el enlace y me hace la referencia, si yo le he pedido Napa en Napa, si le pido en Chicago, para eso sí, para esa referencia muy rápida me vale, pero para un sistema ya de citar en un artículo, yo utilizaría un gestor de referencias. En el caso de que te pueda detectar un falso positivo, no creo, porque no es una información significativa, no es como una idea que tú referencias, sino es simplemente un formato. Nos sirve para hacer una referencia muy rápida. Yo utilizaría ChatGPT para una referencia muy rápida, pero si yo estoy elaborando un artículo, utilizaría un gestor de referencias. Gracias, Julio. Bueno, la siguiente pregunta es de Felipe Vargas y dice, ¿existen estadísticas acerca de qué áreas de conocimiento están usando con mayor regularidad las inteligencias artificiales generativas en textos, imágenes, videos y audios? De ser así, ¿dónde podríamos consultarlas? Bueno, te digo, no hay, o que yo conozca, no hay unas estadísticas precisas de qué área de conocimiento esté trabajando. Probablemente las áreas tecnológicas, las más lógicas, sean las que más estén utilizando estas herramientas, digo yo por intuición directamente, como pasa también con otro tipo de herramientas que normalmente las humanidades van un poquito por detrás en todo esto, ¿no? Pero evidentemente, ¿se está utilizando? Sí. Hay ya varios estudios. Os comentaba un estudio de Stanford, que es la segunda más importante universidad del mundo, según el ranking internacional de Shanghái de universidades, que el 30 y casi la mitad de los estudiantes decían haber utilizado una inteligencia artificial para generar sus contenidos de clase. Y de esos, un 17% decía que habían utilizado el texto que había salido directamente de la inteligencia artificial para presentarlo en sus trabajos científicos. O sea, gente más joven, sí es verdad que la está utilizando con más profusión y que muchos lo utilizan, ¿por qué? Porque favorece un poquito también eso que llamamos la palabra tan de moda que es la procrastinación. O sea, yo en vez de estar dando tanto tiempo en comprobar datos, no sé qué, no sé cuál, pues voy a utilizar la inteligencia artificial generativa para ahorrarme. Y como sabéis, Retraction Web también. Nos encontramos, si vais a esa página web que es Retraction Watch, lo ponéis así en Google, veis muchos casos de gente que ha utilizado la inteligencia artificial generativa en la investigación. Una cosa muy importante, por ejemplo, para maestros y demás, es que es muy importante que cuando un alumno hace un trabajo de clase, un trabajo de investigación, se le exija la referencia bibliográfica. Entonces ahí ya tiene que investigar, al menos, aunque haya hecho el trabajo a través de una inteligencia artificial, qué referencia y de dónde ha tomado ese dato. Eso será muy importante. Por lo tanto, te quiero decir, se está utilizando y sí, se está utilizando profusamente solo por los datos que estamos viendo ahora mismo de consultas. Bueno, está comentando también otra cosa, que lo que está afectando todo esto al medio ambiente, porque tiene unos servidores muy potentes y necesitan
no sé si medio litro de agua para enfriarlos cada vez que nosotros hacemos una pregunta o algo así. Algo habló de esto Ricardo Baeza Yates, no sé si habéis visto ese artículo, ¿no? Que también es bastante antiecológico el tema de la inteligencia artificial. Y esto también está desplazando muchas de las consultas a la web, porque la gente, en lugar de hacer una consulta a la web, lo que hace es ir a una inteligencia artificial y que le dé una respuesta. Y ahí la capacidad de que nos manipulen es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque en una consulta a la web que ya estaba muy viciada, ya sabéis que Google no es tan neutro como era al principio, sino que ahora mismo tiene intereses comerciales, tiene intereses estratégicos y de otro tipo, y nos da las respuestas en función también de sus propios intereses y desde dónde nosotros consultemos esa información. Pero así todo es menos fiable. ¿Por qué? Porque es más fiable. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene distintos tipos de opiniones sobre un tema. Sin embargo, una inteligencia artificial, un problema que tenemos ahora mismo es que nos da una sola respuesta. Y si damos por válida esa respuesta, estaríamos en un proceso de comprometer nuestra democracia, de un dirigismo hacia cualquiera de las cosas que nosotros hacemos. Y hay herramientas, en el caso, como me preguntabas ahora, por ejemplo, de audio, que son alucinantes. Yo tengo un programa de música, trabajo muy frecuentemente con músicos, por ejemplo, Udio. Udio, tú le dices a esta herramienta que te genere una canción, que suene una marimba, Listo, me gracias. haga un texto no sé qué, y que tenga estilo tal y te la hace. Le hace, o sea, ha habido casos paradigmáticos, por ejemplo, un vídeo que se hizo con inteligencia artificial, lo que se llaman los deepfake, donde, por ejemplo, el presidente Nixon dijo que nunca llegaron a la Luna y estás hablando y estás oyendo sus propias palabras. O sea, que ahora la verdad ya no se sabe dónde está. Antes decíamos una cosa, lo que no veas, no lo creas. Ahora puedes ver algo y también puedes no creerlo. Porque la inteligencia artificial, por ejemplo, coge 15 segundos de tu voz y sales tú en un vídeo diciendo cosas que nunca has dicho. Listo, Julio. Vamos con Judy Ariza, quien pregunta, si una imagen o una ilustración se realiza con inteligencia artificial, ¿debe ser referenciada? En este caso, ¿qué información se tendría en cuenta para su referencia? Bueno, tú puedes hacer ahora, como dices tú, con inteligencia artificial. Bueno, estas herramientas, es verdad que al principio te podían hacer cualquier cosa y con el tiempo van limitando cosas que tú podías hacer. Tú, por ejemplo, en este tipo de herramientas le podías decir a ChatGPT que me crees un programa en tal lenguaje para secuestrar el ordenador de la universidad cooperativa y te lo hacía. Y funcionaba, porque en la lógica es maravilloso. O sea, todo que funciona con lógica, por eso también todas las profesiones que van a tener que ver más con la lógica se van a ver más afectadas, como por ejemplo los programadores, que tienen una tasa de sustitución con la inteligencia artificial de 4 de cada 10. O sea, todo que tiene que ver con lógica lo hace perfectamente bien. Y sin embargo, pues bueno, una imagen que tú haces, hemos visto la imagen esa de la rata, pues puedes generar una imagen, como te quiero decir, que no es real, evidentemente, con lo que tú quieras y dándole unas indicaciones. Antes, para generar una imagen, para generar un vídeo, ¿qué necesitabas? Necesitabas saber programar. Ahora ya no necesitas saber programar, simplemente le pones un texto de lo que quieres a esa inteligencia artificial y te lo hace. Es verdad que las inteligencias artificiales van limitando. Entonces tú podías decir, quiero que me hagas un vídeo de Donald Trump apresado y con dos policías al lado y te salía. Ahora mismo te dice que eso es un uso no permitido. O sea, van limitando ciertas cosas que antes hacían y ahora ya no se hacen. Pero bueno, que tú puedes generar cualquier imagen, pero lo que sí que es verdad es que tienes que ser transparente, que esa imagen la has generado con inteligencia artificial. Punto. No tienes que meter más referencia. Listo, Julio, gracias. Y por último, tenemos a Eli Castro, quien pregunta es, ¿GPT-0 es gratuito? Sí, GPT-0 es gratuito, sí. Luego, el nivel de fiabilidad, como os digo, es relativo. Lo puedes probar con textos escritos por ti mismo o con textos generados con IA, pero a veces también, te quiero decir, la eficiencia no es 100%. Te quiero decir, como hemos visto, la herramienta más eficiente de detección que ya se está utilizando en las universidades es Turnitin, la que mejor funciona por lo que parece ser y por el estudio este que yo os he compartido
pero realmente ninguna es fiable como al 100%. Te puede dar un falso positivo, o sea, decir, que tú a lo mejor has cogido el texto que has escrito, que lo has escrito tú mismo y que después lo has subido a un sistema de inteligencia artificial para que te lo corrige y que te puede dar un positivo o un falso positivo cuando no es positivo. Y a veces a la viceversa. Si tú coges un texto que te ha generado una inteligencia artificial, lo reescribes o lo llevas a otro programa, lo llevas, por ejemplo, a DeepL, que es un traductor, dices que traduzca, te lo vuelva a traducir, probablemente es una cosa que se ha hecho con inteligencia artificial y que no te lo detecta. ¿Por qué? Porque la detección va buscando el cálculo de la palabra que va a ser la próxima. Como os dije, la inteligencia artificial no piensa como pensamos nosotros, sino que es frecuencias de patrones de entrenamiento de todos los textos con los que ha utilizado y entonces en función de esta palabra mira la lógica y el contexto del conjunto de palabras para construir una frase que es perfectamente lógica y gramaticalmente aún más perfecta. Listo, Julio. No hay más preguntas en el chat. Entonces, Julio, una última recomendación para nuestros estudiantes de semilleros de investigación, para profesores, para bibliotecarios que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué tan bueno es utilizar la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto deberíamos utilizar la inteligencia artificial? Pues tenemos que utilizarla, pues es una herramienta con la que vamos a convivir, que es una herramienta que, como os he dicho, que ha llegado para quedarse, que tiene usos legítimos. Un uso legítimo es que yo, por ejemplo, hace poco he escrito un artículo sobre esto, sobre integridad científica, inteligencia artificial, que es lo que he expuesto yo aproximadamente, que lo he publicado en la revista Mi Biblioteca de aquí de España. Y yo antes de hacer ese artículo, pues he cogido y ¿qué he hecho? He ido a ChatGPT y le he preguntado tendencias sobre integridad científica e inteligencia artificial. Y yo he recogido esas ideas. Pero yo cuando recojo esas ideas, lo que hago directamente es coger y decir, en la metodología del artículo, he utilizado ChatGPT para ver las tendencias fundamentales en este campo. O sea, ser transparente. Podemos utilizar la inteligencia artificial, pero siendo transparente. Es igual que el tema de las citas. El problema del plagio, ¿en qué está concretamente? No en que tú cojas las ideas de otros, porque la ciencia se construye a hombros de gigantes, como decía Newton, o esa frase que se atribuye a Newton. O sea, con los conocimientos que otros han hecho anteriormente. Sí es importante dar el reconocimiento o la citación de esos que han generado esas ideas. Yo puedo utilizar esas ideas, decirlas con mis palabras, parafrasearlas de alguna manera y decir que esa idea pertenece a tal autor o que la he tomado de tal autor. Pues esto sucede lo mismo con la inteligencia artificial. Ser transparentes es lo mejor para que nadie te acuse de plagio. Si es verdad que a veces estas herramientas, por ejemplo, puedes tú utilizarlas para que una vez que has construido tu texto, lo pases y te corrija y te haga un escrito maravilloso, porque corrige mejor casi que cualquier corrector, hay que decirlo, y que eso puede generar un falso positivo en alguna herramienta de detección, ¿vale? Pero bueno, que tú puedes demostrar que tú has citado todo lo que has recogido, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizarlo con prudencia, lo tenemos que utilizar éticamente y con eso no tenemos ningún problema, pero es una herramienta, como digo, muy útil para corrección, muy útil para ver tendencias, muy útiles para análisis lógicos, para análisis de datos, para todas esas cosas es fundamental. O sea, ¿qué está pasando? En Italia, por ejemplo, ¿qué sucedió? En Italia muchas empresas, en vez de tener una persona que era el analista de los datos, lo que cogía el propio empresario, metía esos datos en ChatGPT y le hacía un balance económico maravilloso. El problema era que ChatGPT, esos datos que tú utilizaste y que metiste en la herramienta, luego cuando otro hacía una consulta sobre esa empresa le salían. Por eso ChatGPT hizo un nuevo modelo, que es el modelo business, que tú puedes meter datos propios, pero que esos datos queden en particular y no se compartan con la herramienta para el entrenamiento. Por lo tanto, todas esas cosas son legítimas. Analizar datos, mejor que una hoja Excel. Puedo decir que a partir de estos datos, genérame, por ejemplo, un gráfico. Lo único que tú tienes que ser transparente. Este gráfico con los datos que han sido analizados y ha sido elaborado por ChatGPT. Pero en ese sentido, eso es legal. Ser transparente, fundamental.
saber utilizarla bien y éticamente. Simplemente yo creo que es eso, la podemos utilizar, pero siempre con esos usos que no conlleven que hagamos un texto que no es nuestro y queramos hacerlo pasar por nuestro. Ese es el gran problema. Listo, Julio. Entonces cierro Muchas tomando esa gracias. frase que tú acabas de decir y es ser transparentes. Entonces la inteligencia artificial la podemos utilizar siempre y cuando nosotros seamos transparentes y declaremos que hemos utilizado la inteligencia artificial para la construcción de nuestros trabajos académicos o de investigación. Entonces, Julio, como siempre es un gusto tenerte. Mil y mil gracias por acompañarnos en estas novenas jornadas de formación para seminarios de investigación. De verdad que estamos muy, muy agradecidos y en deuda contigo. Muchas gracias a vosotros y también por esta oportunidad y sobre todo a los que estáis escuchando, muy agradecido. Y nada, por aquí estamos. Si tenéis cualquier pregunta, mi correo electrónico, si lo que queréis apuntar es a alar@usal de universidadesalamanca.es. Si no, lo comparte luego Richard por el chat. Muchas gracias, agradecido a la Universidad Cooperativa, agradecido también a ti, Richard, con quien he colaborado, con quien he escrito cosas. Y bueno, seguimos colaborando y encantados también de hacerlo, que siempre cuando enseñamos seguimos aprendiendo. Esa es la clave. Muchas, Un muchas abrazo. gracias.